Muy buenos días y bienvenidos. Este es el cuarto webinar que hacemos desde la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia. Hemos diseñado esta estrategia para hacer reflexiones y tratar de comprender la situación que vive el país y el mundo desde los factores de emprendimiento, innovación y el sector empresarial. La Universidad de Antioquia así se ha dado a la tarea de aportar desde su conocimiento científico y tecnológico para tratar de dar solución y aportar a la superación de la pandemia actual que vive el país y el mundo. Ya ustedes han tenido la oportunidad de ver los diversos frentes de trabajo en el diseño de los ventiladores mecánicos, el laboratorio de pruebas diagnósticas que fue puesto en funcionamiento el día de ayer, las ayudas en la contención y la disposición y el apoyo que se le brinda a la IPS universitaria y otros tantos grupos de trabajo que han sido creados por la universidad con las cuales actualmente tratamos de dar y afrontar esta situación. El tema que nos convoca el día de hoy es la innovación basada en tendencias. Le agradecemos mucho a la Fundación Universidad de Antioquia, al Centro de Interacciones del Country Club de Ejecutivos y a la Colegiatura Colombiana que se han unido a este webinar. Mi nombre es Mauricio Castaño, hago parte de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y los estaré acompañando en la moderación de este espacio. La dinámica para participar de este webinar es muy sencilla. Ustedes al ingresar a esta sesión tienen por defecto sus micrófonos en silencio. Si ustedes desean participar, pueden levantar la mano que está en el aplicativo que ustedes utilizan o pueden formular su pregunta a través del chat. Si ustedes levantan la mano, yo les otorgaré el uso de la palabra para que ustedes puedan participar. Nos acompaña Óscar Hernández Becerra, él es jefe de Laboratorio de Creatividad Prospectiva para la Innovación de la Colegiatura Colombiana. Él es diseñador industrial, especializado en diseño estratégico e innovación y con maestría en pensamiento estratégico y prospectiva. Ha sido consultor internacional en temas de diseño de productos, diseño estratégico, manejo integral de marca, investigación de mercados y desarrollo de estrategias de mercadeo y comunicación. La dinámica que vamos a seguir es que Óscar nos va a hacer una presentación y en la medida en que vayamos avanzando, ustedes pueden solicitar el uso de la palabra o pueden formular sus preguntas y la idea es que lo desarrollemos de una forma muy conversada. Bienvenido entonces, Óscar. Lo primero es que esta situación pues nos tomó por sorpresa a todos, toda la planeación estratégica, todo lo que veníamos trabajando y se ha ido, digamos, diluyendo. Y la situación actual nos demanda, digamos, un pensamiento creativo que es propio y es el insumo principal para desarrollar innovaciones. Y también, por supuesto, basados en las perspectivas o las tendencias que nos genera esta situación. Entonces, bienvenido y bueno, cuéntanos qué tienes para mostrar. Bueno, Mauricio, mil gracias. Gracias a este programa de la Universidad de Antioquia, que de alguna manera estamos empezando a generar también esa sinergia entre las instituciones y que pues vamos a apoyar esto, pues como dice el hashtag, de esta salimos juntos, y el objetivo es dar herramientas pues a los empresarios pues que seguramente están conectados pues acá a través de esta transmisión y a través de las otras transmisiones pues que están ustedes generando dentro de ese programa. Antes de comenzar a compartir la pantalla, quisiera leerles un pequeño apartado de un texto que salió en estos días en El Colombiano para poder comenzar con todo esto. Basta un leve movimiento, el aleteo de una mariposa en Hong Kong, para desatar una tormenta en Nueva York. Lo dicen los chinos en uno de sus proverbios, lo estudian los científicos en la teoría del caos y lo repiten los periódicos en una historia ya conocida. Un virus en Wuhan, China, saltó tal parece de un murciélago a otro animal, quizás un pangolín, y de ahí a los humanos. Casi 5 meses después, el virus ha contagiado a cerca de 2 millones de personas en el mundo. Bastó la mutación de un virus, un agente infeccioso que mide la milésima parte de un cabello humano para que este aleteo sacudiera a todos los continentes excepto la Antártida. De modo que estamos ante un escenario distinto y esperamos pues que todo lo que vamos a ver nosotros durante la sesión de hoy pues pues les pueda funcionar a todos, y todas las preguntas con todo el gusto pues estaremos en disposición pues de solucionarlas. Nuevamente gracias pues al programa UDA desde casa y a todas las personas que hacen parte y pues a la institución que yo represento, que es Colegiatura Colombiana.
que para los que no lo conocen, pues es una institución localizada en Medellín. Yo actualmente soy el jefe del Laboratorio de Creatividad Prospectiva. Las personas que les interese seguir en contacto y todo esto, ahí está un código QR que es una VR card por si quieren de una vez dejar los datos. Igual las presentaciones y las memorias serán enviadas a través del programa junto con una herramienta de tendencias muy interesante. Lo que nos convoca hoy acá para entrar de una vez en materia es innovación basada en tendencias. ¿Cómo cambia la forma de hacer los negocios? Es lo que empezamos nosotros. Ay, perdón. ¿Cómo cambia la forma de hacer los negocios y los intereses de los clientes? Hace parte de unas investigaciones que hemos estado haciendo nosotros. Es un material adaptado pues a las condiciones y a las circunstancias que empezamos a presentar y empezamos a generar ya a través de todo esto. Para poder comenzar, quiero empezar con esta gráfica, y es que nos importa hoy que no importaba ayer. Esto hace parte de una adaptación que hice de información argumentada en noticias de análisis, pero pues la fuente tal vez ustedes lo vieron porque estuvo circulando en Semana Santa, fue ese meme que hablaba acerca del nivel de importancia de las cosas. En el 2020, pues el meme lo planteaba de una manera jocosa, decía que la importancia de usar chanclas y pantaloneta a inicios del 2019 y en abril había aumentado vertiginosamente. La planteaban también en términos de salir en carro y lo que manera como ha ido desapareciendo, pues digamos eso, pues por condiciones naturales de la condición. Sin embargo, lo que yo hice fue tratar de readaptar este meme porque me parece muy interesante para el tema que nos convoca, y es el tema de los cambios en los comportamientos de los consumidores de cada una de las marcas que tenemos nosotros. Definitivamente, digamos que ya empezamos a ver allí temas de importancia, que nos importaba en el 2019, lo que nos importa distinto en abril de 2020, y aquí el reto está, que lo vamos a abordar a lo largo de la sesión, qué nos va a importar después de este año de abril de 2020, pues porque ahí es donde está el tema de la predicción o el tema de la anticipación que podemos hacer para poder tener relevancia en los consumidores. Miremos rápidamente algunas cifras. Ver el abuelo en una videollamada es algo que definitivamente nos adquirió una importancia enorme, más aún si la semana pasada se han comenzado a presentar, según noticias, fallas en la telefonía fija por efectos de la lluvia. Entonces ya muchos abuelos quedaron incomunicados, especialmente aquí en la ciudad de Medellín, y eso hace que eso adquiera una importancia alta, y es una de las curvas altas que empiezan a aparecer acá. Comer golosinas en casa. Dentro de este comer golosinas en casa, pues es algo que adquirió una importancia enorme y se basa en la tendencia de querer, estando en nuestra casa, volver nuevamente a nuestra niñez. Casualmente este domingo, que tenía mi pico y placa muy responsablemente de salir a mercar, pues porque se nos alargó este asunto, pues no es que sea muy goloso, pero pues sí trato de consumir dulce. Estos días se ha aumentado demasiado el consumo de dulce, desde cada uno de ustedes lo podrá estar viviendo, y habían dos productos que estaban escasos, y era el arequipe, en uno de los éxitos, y el segundo producto que estaba escaso era la leche condensada. Pues yo había leído el artículo de un estudio que habían hecho en Estados Unidos y definitivamente generó un cambio y una transformación increíble. Pantaloneta y chanclas, está cambiando nuestras formas vestimentarias también. Netflix ha ido aumentando vertiginosamente, y algo interesante que ha comenzado a aparecer en los artículos de los últimos días es la idea de chicanear en Instagram. Las personas continuamos chicaneando en Instagram, solo que ¿qué es lo que cambia? Están haciéndole críticas a las personas famosas en términos de qué tanto están chicaneando en Instagram y ahora qué chicanean ahora, sus casas, los platos que preparan en la casa. Entonces ese tema de chicanear en Instagram va en aumento. Comprar papel higiénico es una de las condiciones que empieza a cambiar a partir del miedo que empieza a generar en nuestro cerebro todo este tema. Rasurarse o cortarse el cabello. Ya hay personas, compañeros míos, pues que han entrado, dicen, en modo pandemia, que es el producto más vendido en Estados Unidos, que fueron las rasuradoras para poderse cortar el cabello en la casa. Yo normalmente soy así de barbado, no es que por las condiciones de la pandemia pues me he dejado todo esto. Salir en carro evidentemente es algo que ha ido en bajada, y levantar en una rumba. Ya en este momento está empezando a surgir una gran industria alrededor de todo esto, y lo que tal vez al principio que era ir a una rumba virtual donde yo solo en mi casa me podía conectar con 200 o 300 personas, incluso con un artista famoso, eso era impensable en el 2019. Queríamos el concierto, queríamos todo esto, y empezamos a cambiar esas lógicas en términos de importancia hacia todo esto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Nuestras lógicas y prioridades se están transformando de manera obligatoria y exponencial.
no es que hayamos aceptado esto, hayamos querido hacer esto, simplemente nos tocó hacerlo y como nos tocó hacerlo, pues tenemos que aceptarlo. ¿Qué está pasando con este cambio de lógicas? Algunas de ellas podrán ser permanentes y otras transitorias. Aquí les relaciono en la presentación un artículo muy interesante de New Normal desarrollado por Fahrenheit 212, que ustedes pueden acceder a través del enlace cuando les lleguen las memorias, y allí básicamente lo que evidencian es esa necesidad, y vemos ahí pues esta deconstrucción pues de esta obra de arte de Miguel Ángel, y es qué va a ser permanente y qué va a ser transitorio. Ahí es donde está el reto. Definitivamente hay cosas que están cambiando, nuestra lógica está cambiando y se está transformando, y nosotros como marcas tenemos que anticipar o entender, pues digamos, esa lógica de cambio desde el punto de vista de los consumidores que empezamos a tener acá. ¿Dónde radica esta lógica de cambio? Esta lógica de cambio radica en lo impresionante que es nuestro cerebro, y aquí empezamos a hablar de temas de creatividad, pues que es el tema también que se coordina ahí desde el laboratorio. Y el cerebro es absolutamente neuroplástico. Esa característica de neuroplasticidad hace que nosotros tengamos la posibilidad de aprender, reaprender y desaprender continuamente. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro igual está habituado desde el punto de vista del origen a todo el ejercicio de transformación y todo el ejercicio de, digamos, de adaptación a las condiciones que se veían incluso desde la prehistoria. Entonces, al generar ese proceso de adaptación, los cambios para nosotros son complejos. De hecho, estamos genéticamente diseñados para resistir al cambio. ¿Qué pasa en situaciones como esta? Se necesitan 21 días para adquirir un hábito y que el cerebro acepte ese hábito. En este momento ya habremos pasado, cuando se cierre la primera etapa de esta cuarentena, esperamos que no sean más, pero probablemente van a ser más, ya habremos pasado 21 días para poder empezar a generar toda esta serie de procesos. Hay cuatro etapas de, digamos, de adaptación al cambio. Parálisis, lo primero que hacemos es paralizarnos ante el cambio, lo segundo es resistirnos al cambio, lo cuarto es aceptación y lo quinto es reinvención. Definitivamente lo que está en nuestro cerebro está generando un proceso de transformación. ¿Qué es lo que está transformándose y qué es lo que está cambiando nuestra cabeza? Eso hace parte de un estudio, de unas gráficas, ahí también encuentran el enlace pues, donde pueden acceder a la información desarrollada por Global Web Index. La semana pasada salió publicadas acerca del aumento de consumo desde el brote de los medios, y ahí empezamos a darnos cuenta de lo que cambian. Los millennials definitivamente empiezan aquí a tener un comportamiento distinto, aumentó la televisión, el consumo de televisión a través de plataformas de streaming, el consumo de videos. Uno diría, esto es temporal, como tal vez nosotros estábamos pensando hace una semana y media, pero ya cuando esto está empezando a generar esos 21 días de hábito y el cerebro empieza a generar ese proceso asociado a la neuroplasticidad, pues definitivamente empieza a transformarse todas las características. En la generación X tiene un comportamiento distinto, en las memorias ustedes van a poder acceder a esta información, y aquí la pregunta es, ¿qué tanto de esos comportamientos se van a mantener? ¿Y qué tanto de esos comportamientos van a conservarse, pues digamos, dentro de todo esto? Los boomers también empiezan a generar un cambio de comportamiento, los boomers han comenzado a consumir más broadcast TV, y uno empieza a mirar allí también el tema de las búsquedas por internet y cada una de las características que empieza aquí pues a generarse. La generación X, la generación Z, perdón, lo que más ha consumido son videos online, televisión también por streaming, música a través de plataformas, y empieza a resurgir, de hecho, algo que se empezó a vivir en Colombia al principio de la pandemia, a resurgir el gusto por la radio, el gusto por la televisión tradicional, que empezaron allí a tomar, pues digamos, como partida y a tomar como un elemento allí adicional. Aquí viene como el primer ejercicio que les quiero proponer, pues un ejercicio indirecto que cada uno lo va a ir haciendo, espero, pues de acuerdo al contexto de su empresa. Al final les vamos a entregar una herramienta que es un tablero de innovación que van a poder ustedes luego con las memorias y con todo el proceso de acompañamiento pues diligenciar. Y lo primero es identificar. Si ya identifiqué cuáles son los cambios que está teniendo mi consumidor, analizar cuáles van a ser permanentes y cuáles son transitorios. Veíamos ahí las tres curvas, pues es un poco meme, pues el tema de las curvas, pero está argumentado en artículos, digamos, de análisis y artículos científicos, es analizar si lo que yo vendo es comida y las personas tienen una lógica de comida en el 2019 y esa lógica de comida de alguna manera empezó a tener una baja o un aumento en el nivel de importancia, en este caso es una disminución del nivel de importancia hacia abril de 2020, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Hay un dato muy interesante, y es que el tema de las búsquedas por internet de cómo hacer pan están creciendo vertiginosamente. De hecho, en Instagram la mayor búsqueda es cómo hacer pan, y se ha descubierto que las personas haciendo pan en casa lo están utilizando como un tema terapéutico, casi como el tema de meditación. Entonces son nuevos insights que empiezan a surgir fruto de esta situación, pero que tenemos que empezar a analizar
no para quedarnos únicamente a analizar la importancia desde la curva hasta donde llegamos en abril, porque nuestro mundo es incierto, lo que sigue ahí en adelante sería irresponsable pues decirles que es absolutamente certero, pero cada uno conoce a su consumidor, cada uno tiene cercanía con él y por ende puede desarrollar esos procesos adicionales. Oscar, antes Dime, de dime. pasar a los cambios que son permanentes o cuáles son transitorios, tenemos alguien nos levantó la mano, Paola Sí, Carta, claro, por mientras supuesto. para que vayamos a ir conversando, porque evidentemente, digamos, se han generado unas nuevas dinámicas. Paola, puedes activar tu micrófono y puedes intervenir, te escuchamos. Bueno, Igual algunas de las soluciones, probablemente los planteamientos, creo que los vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando en la charla, ok, Mauricio. listo, perfecto. Sí, Entonces, y si dale. no quedan claros, con todo gusto, pues digamos yo al final en el enlace o hacemos una parte de preguntas y con todo gusto yo la respondo pues por mi cuenta pues, para poder fluir un poco, si te Listo, claro. parece. Dale, dale, Listo, Oscar. bueno, ¿qué cambió de ayer a hoy? Entonces, si analizamos qué cambió de ayer, lo primero que tenemos que empezar a analizar acá, ven ustedes hacia la parte izquierda un gráfico, que ese gráfico hace parte de las redes de Visual Thinking School Perú. Entonces, acá, ¿qué es lo que empieza a pasar dentro de este archivo? ¿Qué cambió de ayer a hoy? Definitivamente cambiaron 4 cosas mínimo. Ayer a hoy me refiero, de enero, abril, pues a marzo de este año. El dónde, el cómo, el cuándo y el con quién, que es lo que tenemos que empezar a analizar. Nuestro consumidor, cómo se modificó ese dónde, cómo se modificó ese cómo se modificó ese cuándo y ese con quién. El gráfico de la izquierda o la ilustración de la izquierda, de alguna manera, lo que nos empieza a mostrar es las diferentes partes de la habitación. Uno diría, esto no va a ser permanente, evidentemente vamos a poder salir, pero ¿cuándo vamos a poder salir? Ya hemos pasado esos 21 días para poder adquirir, en este caso, esos hábitos. Entonces, el dónde cambió, los estamos educando en nuestra casa, esto probablemente lo hubiéramos hecho a través de una conferencia presencial en condiciones, llamémosle así, normales. En esta nueva normalidad estamos cambiando todo esto. ¿Qué tanto nos vamos a adaptar? Y vamos a ver si con este tipo de situaciones podemos tener un impacto más grande. Cambió definitivamente el cómo, el dónde, estamos haciendo ejercicio en nuestra casa, y probablemente algunas de estas lógicas pueden llegar a mantenerse más adelante. Estamos cocinando en nuestra casa, estamos empezando a generar como diferentes tipos de intenciones e iniciativas. El cuándo, definitivamente, estamos cambiando nuestras lógicas dentro de todo esto. A muchas empresas nos tocó pues entrar al mundo del teletrabajo de manera casi forzada, al mundo de la educación virtual de manera casi forzada, y estamos ante todo esto. Y el con quién no solo se refiere a las personas con las que uno habita o con las que uno vive, sino también son las personas con las que uno empieza a generar interacciones, que lo vamos a desarrollar más adelante, el tema de la tendencia. Entonces, ¿qué cambió de ayer a hoy? Tenemos que analizar en nuestros contextos y en nuestros consumidores del dónde, el cómo y el cuándo y el con quién está cambiando, porque esa es la anticipación que podemos lograr y empezar aquí a prever un poco qué va a cambiar de hoy a mañana también para poder generar, pues digamos, todo este proceso. Así como identificamos nosotros qué cambió, tenemos que identificar también lo que no se modifica, no todo se modifica. Y hay cosas que pueden ser permanentes, tanto de mi proyecto como de mi consumidor. Hay una metáfora aquí muy interesante y es la metáfora de la persona que entra a un río y es cuando una persona entra a un río, el río cambia porque el río está fluyendo. La persona cambia porque la persona de alguna manera se transformó en ese proceso, así haya pasado un corto tiempo en esa etapa. Pero ¿qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es el deseo de la persona de lanzarse y botarse al agua. Eso que no cambia es lo que tenemos que empezar a detectar nosotros también. Si bien esta charla es de tendencias y de cambio, una de las recomendaciones que hemos empezado a hacer nosotros desde el laboratorio es analizar eso que no cambia. Y eso que no cambia alrededor de mi proyecto es lo que me puede llevar a una ruta específica asociada a la innovación. ¿Qué no cambia? 2 cosas. El qué, que es el propósito, y el por qué, que en este caso pues es la motivación que empezamos nosotros aquí, digamos, a generar alrededor de todos estos elementos. Cuando nosotros analizamos todo esto, llegamos a una forma de entender estos cambios, que es el tema de las tendencias. Entonces, ¿qué es una tendencia? Es una propensión, una inclinación y una dirección. Es un cambio que se empieza a presentar y de hecho hay enemigos de las tendencias o personas que no están a favor y están empezando, digamos, llamémoslo así, a satanizar un poco las tendencias por el tema de no haber generado una predicción de lo que pasaba en el coronavirus. Pero de alguna forma, digamos que eso ya fue un hecho de alta incertidumbre y bajo impacto que era muy, muy improbable pues que se diera y que de alguna manera ahorita nos empieza a generar una serie de enseñanzas. Cuando hablamos nosotros de tendencia, tenemos que concentrarnos en 3 focos específicos. Lo que es una novedad, una tendencia y una moda. Muchas veces para que una novedad pasara a ser moda, pasaba demasiado tiempo. En este momento
por temas de los hábitos, muchos hábitos se van a convertir en moda, y moda no se entiende como vestimenta, sino costumbres que marcan una época. La novedad son aquellos hechos que logran ser percibidos como diferentes, y la tendencia es la novedad que comienza a ser adoptada por los consumidores. No sé si ustedes vieron la semana pasada, en Semana Santa, esta Semana Santa fue distinta para las personas que son católicas. En muchas unidades residenciales incluso el párroco dio la misa desde abajo con un autoparlante y las personas salían a las ventanas, cosa que eso hasta hace algún tiempo era absolutamente inimaginable, por no decir de otro montón de cambios que se empiezan a presentar ya dentro de esto. Ejemplo rápido de novedad, tendencia y moda. Novedad, el tema de los productos locales. Tendencia, compra productos locales, pero sobre todo pensando en el tema de la exportación. Y moda, ya todas las noticias que se están empezando a generar, y si se mira la mayor parte de las recomendaciones de CEPAL y de otras instituciones, hablan acerca del fortalecimiento de esa industria local y de todo ese andamiaje, pues, digamos, asociado al tema del trabajo que se da y todas las condiciones que empiezan a generarse. En el mundo hay 3 tipos de empresas y uno tiene que decir en este momento qué tipo de empresa quiere estar. Hay algo que se llama la corriente de paradigma dominante, y es la manera como yo empiezo a moverme según los cambios que se empiezan a presentar. Y aquí tengo 2 opciones: o aprendo a navegar ese paradigma dominante o me dejo ahogar. Entonces, ese paradigma dominante nos habla acerca de la ruptura, de las características que empiezan a aparecer en la industria, y aquí empiezan los 3 tipos de empresa que yo tengo que empezar a mirar mi empresa, a cuál de ellos empieza a generar o a trabajar. Entonces, la primera son empresas tipo responsive, que son aquellas que evolucionan, arriesgan, experimentan y crean las tendencias y aprenden a navegar. No es que la corriente vaya siempre en el mismo camino, la corriente puede ir en otro camino, pero si yo aprendí a navegar, voy a poder moverme en esas nuevas aguas, como la metáfora que decíamos ahorita. Las reactivas son aquellas que copian, van a la segura y analizan tendencias, y las obsoletas son aquellas que roban, usan, llega tarde, inician guerras de precios. Esta es una adaptación del modelo de Eber Rogers de curva de difusión de las innovaciones, mezclado con una teoría de un mexicano que se llama John Blank, que habla acerca de esos 3 tipos de empresas, por si ustedes quieren profundizar más esta información. El escenario o la cresta rosada es la cresta de generación de valor, y dentro de esta cresta de generación de valor, de alguna manera, es qué tanto valor estamos generando nosotros. De alguna manera, las empresas obsoletas probablemente se van a dejar ahogar, y lo que busca el consumidor en este momento, lo que buscamos nosotros como empresas, es continuar con la relevancia que estamos empezando a tener hacia ellos. Cuando hablamos de tendencias, es inevitable no tener en cuenta los 2 tipos, lo macro y lo micro. Lo macro son aquellas motivaciones colectivas o valores que nos inspiran y cambian el marco de referencia. Uno de los hechos también que se proyectan como grandes cataclismas, pues, de todo este tema económico, es la llegada real del tema del calentamiento global. De hecho, ha comenzado a pasar algo muy interesante en diferentes países. Ya la Unión Europea, algunos países están hablando de un tema de volver nuevamente y la reactivación de la economía, pero a partir de la tercera palanca de las 3 palancas de la gran hélice, que es People, Profit y Planet. Nos hemos concentrado en la gente de alguna manera, nos hemos concentrado en los ingresos, pero en el planeta probablemente nos hemos olvidado, y es una macro tendencia que viene y que va a coger mucha fuerza, y que se espera que ahorita coja mucha fuerza en las lógicas corporativas y en las lógicas competitivas. Lo micro son aquellas manifestaciones concretas ya de consumo, que serían nociones específicas. Si hablamos de lo ecológico, pues estamos hablando de no usar bolsa plástica. Ahorita en este momento la lógica en términos de la asepsia está cambiando absolutamente por completo. Si bien la recuperación del retail o de las tiendas puede llegar a ser un poco más lenta, pues, que otros contextos, de alguna manera empezamos aquí, pues, como a generar todo esto. Cuando hablamos de lo macro, esto es una investigación que hemos estado haciendo desde el laboratorio, junto con Fernando Castro, es una persona que trabaja conmigo en colegiatura. Se habla acerca de 3 vectores, que son los 3 vectores esenciales en los cuales se está empezando a concentrar lo macro, y en los cuales se está empezando a generar las búsquedas de los consumidores. El primero de ellos es cuidado del sí, es el asunto de ser mejores personas de manera individual, bienestar individual, alimentación consciente, estilos de vida saludables, felicidad como imperativo, que son herramientas que uno puede empezar a tomar para empezar a analizar de alguna manera un viraje dentro de todo este proceso. Crecimiento personal, espiritualidad, innovación y superación del sí. El segundo, que se ha desarrollado demasiado, especialmente en estos días, con el tema de la solidaridad, es el cuidado del otro, es la forma que yo tengo para ser mejor miembro de mi comunidad, reconociendo las diferencias, generando tolerancia y pluralismo, inclusión social, apoyando el consumo local, que es una de las maneras que se tiene en este momento de apoyar las marcas en este proceso de crisis, pues, económica real, porque no hay que desconocer esa crisis económica real. El turismo comunitario, que seguramente va a ir surgiendo,
el voluntariado y el otro como ser vivo que está empezando a generar. Y el tercer vector es cuidado de nosotros, que es la forma que tenemos nosotros de ser mejores ciudadanos globales. La solidaridad global es una pugna que se está empezando a generar. Cada vez tenemos mayor acceso a la información y eso tal vez a veces nos abruma, pero lo que uno tiene que hacer para poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista de innovación y desde el punto de vista de tendencias es de alguna manera estar mejor informado. No es cuestión de dejarse de informar, sino empezar a generar un direccionamiento asociado a la información buena y de calidad. Sostenibilidad y medio ambiente, ya les decía ahorita, militancia social, limitación del hiperconsumo, derechos igualitarios, equidad de género y políticas públicas. Entonces, lo primero que uno podría hacer es, vuelvo y les digo haciendo un recuento rápido, analizar cuáles son los cambios, ya para continuar, analizar cuáles son los cambios en términos de importancia del consumidor con respecto a mi proyecto en 2019, en abril de 2020 y tratar de generar una proyección a partir de datos, a partir de información, a partir de la misma conversación que se empiece a generar con él. Analizar cuáles son los cambios que se generaron desde el cuándo, el dónde, el cómo y el con quién, y analizar qué es lo que permanece, ese propósito que me llevó a mí a crear esta empresa, esas motivaciones que me llevaron a mí a crear esta empresa, y esas motivaciones que se mantienen en el consumidor, el deseo de alimentarse, el deseo de cuidarse, el deseo de salir, el deseo de vestirse, el deseo de verse bien, es algo que va a continuar a pesar de los cambios y a pesar de las chanclas y la pantaloneta que veíamos nosotros al principio. Desde este punto de vista, en esta etapa, pues ya empezamos a mirar los tres niveles. Cuidado del sí, cuidado del otro y cuidado del nosotros. ¿A qué le está dando prioridad al consumidor? Se está despertando una especie de solidaridad que ya la vamos a ver enseguida en las tendencias que nosotros analizamos. Cuando nosotros analizamos tendencias, nosotros generamos reportes, obviamente que surgen de muchas fuentes que indagamos, que investigamos, pues no es que no las inventemos, sino empiezan a aparecer de diferentes fuentes. Y en el 2019 le llamamos que había sido el año de la confrontación. Entonces, que tal vez se nos olvidó porque han pasado demasiadas cosas este año. Tuvimos incendios en Australia, en el Amazonas y el incendio de Notre Dame. Se generó el gran inconveniente aquí, digamos, por el tema de el tema de la disputa pues, acerca de qué apoyábamos, si Notre Dame o el Amazonas, la guerra comercial de Estados, y China, que es de Estados Unidos y China, perdón, que está llegando a niveles absolutamente impresionantes, todo lo que tiene que ver con los agujeros negros que se empezaron a descubrir, empezaron a generar una gran aproximación a todo esto, la ruptura del proceso de paz, las protestas en el mundo, no se nos debe olvidar que el año pasado, especialmente el segundo semestre, fue de grandes protestas en diferentes países del mundo, nada más Francia sufrió una parálisis generalizada, Colombia tuvo demasiadas protestas, que de hecho tuvimos unos cierres en algunos días, pues el año pasado y tan solo hace 5 meses, la lucha medioambiental, la crisis económica, que es algo que no debemos desconocer y que venía desde el 2019 y probablemente con esta situación puede llegar a agravarse y lo peor es que puede llegar a generar peores protestas, pues digamos en el mundo, la polarización entre izquierda-derecha, ¿cierto? Entre Donald Trump y no Donald Trump, y en el país, pues digamos, se ve todo esto. El aumento de los migrantes ya llega a ser el 3.5% de la población global y evidentemente, y no hay que desconocerlo, el surgimiento del coronavirus que cambió las lógicas de todo esto. Uno podría decir, y de hecho hay personas que a nivel de memes en estos días están diciendo que ¿por qué le dijiste al 2020 que te sorprendiera el 31 de diciembre? ¿Por qué hiciste eso? Ya nos está sorprendiendo. Este fin de semana tuvimos un par de terremotos pues, en algunas ciudades y uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Contrario a lo que se podía pensar estando en abril, nosotros consideramos que el 2020 sigue siendo el año de la esperanza por todo lo que ha empezado a despertar en la ciudadanía y en la ciudadanía global. Datos interesantes acá. 2020 por primera vez va a ser el año en el cual la edad promedio de los habitantes del planeta va a estar sobre los 30 años. Es decir, estamos viviendo una población aún más adulta y una capacidad distinta en términos de toma de decisiones global. Cada vez hay menos niños pues, dentro de todo esto. La preocupación por la salud del planeta, el bienestar y la sostenibilidad social empiezan a estar en la lupa y de hecho es una de las mayores preocupaciones de nosotros como ciudadanos, aparte digamos o complementario al tema del virus. Los datos están bajo la lupa y de hecho aquí lo conecto un poco con el penúltimo, que es privacidad y reconocimiento facial. Cuando nos hablan acerca de las soluciones de casos de Corea, de casos de China, en donde definitivamente se usó la tecnología en términos de generar ese proceso de prevención, pero esa tecnología está empezando a llevar a niveles muy altos en términos de control de la ciudadanía, empezamos a tener como ciertos conflictos. ¿Qué quiero yo? ¿Una privacidad o quiero que el reconocimiento facial me indique todo esto? ¿Quiero que a través de colocar mi huella en el celular me indique si estoy enfermo o no? Pero no, aún así cediendo absolutamente toda mi información, es el dilema ético que se empieza a generar acá.
Los datos definitivamente están bajo la lupa y en este momento sí que van a estar más bajo la lupa, pues porque para todo esto se necesita generar datos. Estamos en un momento de inestabilidad política y social, aunque haya una falsa calma, en el mundo está empezando a estallar muchos elementos. De hecho, ya ayer se adherió a la campaña de John Biden, Barack Obama, y eso va a empezar a generar unos contextos geopolíticos también distintos. La gente está unida alrededor de causas. Nos dimos cuenta nada más este fin de semana aquí en Medellín con el Teletón pues, que se hizo de apoyo de recursos y un montón de causas. Empiezan a aparecer proyectos como el proyecto Sunrise también para apoyar y generar bonos y todos estamos pensando y caminando hacia el mismo sentido. Transformaciones sociales, evidentemente, consumidores éticamente motivados, soledad como bien social, que es una de las condiciones que se están empezando a presentar acá para las personas que están solas en esta cuarentena y de alguna manera empiezan a generarse pues como diferentes tipos de condiciones alrededor de esto. Negociación, diálogo y empatía, enfoque en la salud mental y evidentemente puede llegar a ser una cuarentena prolongada y un mundo de incertidumbre, pero que nos aporta algo de esperanza dentro de todo este contexto que estamos viendo nosotros. Cuando nosotros indagamos este 2020, lo que queda de este 2020, pues a pesar de todos los cambios, nosotros encontramos 5 tendencias que podemos aplicar en nuestras empresas y que podemos de alguna manera empezar a conectar con ese propósito y con esas motivaciones que tengo yo, conectados obviamente directamente con el tema de lo que empiezan a pensar los consumidores. ¿Cuáles son esas 5 tendencias? Conveniencia, ecoansiedad, transformación, bienestar mental y metaversos. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos de aplicaciones que han empezado a darse alrededor de esto. Primero de ellos es relevancia. El 2020, más que nunca antes, es el año de la relevancia. No existe una solución perfecta, los consumidores estamos teniendo unas lógicas de cambio intensos y lo que buscamos nosotros como consumidores es que las marcas se ajusten a nuestras propias necesidades y se vayan ajustando de acuerdo al cambio. Ni siquiera nosotros como personas sabemos qué va a venir después, ni siquiera somos conscientes de cuáles hábitos vamos a conservar, cuáles van a ser permanentes y cuáles van a ser transitorios en ese proceso constante. ¿Qué conceptos empiezan a aparecer acá dentro de todo esto? Personalización adaptada, la idea de barato, cerquita, rápido en su casa y limpio, o con todas las condiciones específicas de limpieza, experiencias personalizadas en tiempo real, ya vemos como gimnasios, restaurantes y diferentes sitios han migrado hacia el tema de hacer sus preparaciones en tiempo real, hacer sus clases en tiempo real, que es una solución muy buena y muy útil, pues digamos en estas condiciones para evitar el reemplazo, porque si yo de alguna manera tengo una empresa de un gimnasio y las personas se dan cuenta que hay otras aplicaciones y hay un montón de aplicaciones desarrolladas en el mundo para esto, lo que más me conecta es esa cercanía con la persona. Es distinto si yo me conecto con una aplicación, así yo sé que en el otro lado está Gabriel o está Juan, que es la persona que me entrenó durante mucho tiempo y me sigue hablando con mi propio nombre. Ese carácter personal empieza a cobrar mucha importancia y seguramente va a seguir cobrando importancia acá dentro de este mismo proceso. Entonces, la personalización adaptada, experiencias personalizadas en tiempo real, todo el modelo de suscripción de acuerdo a mis propias necesidades, el microaprendizaje desde las marcas están empezando a generar una serie de condiciones para poder enseñarle cosas a la gente en esta situación y cómo aprovechar más el tiempo. De lo vendido a lo interactuado, hábitos diarios, ya hay marcas que están empezando a generar podcasts, cursos, y algo muy importante que se argumenta en un artículo que salió ahorita del MIT la semana pasada, y es que dicen que Internet está volviendo a su esencia del año 99. En el año 99 Internet se basaba en la generación de comunidades que se llaman redes P2P, que son redes de pares. No nos interesa conectarnos con cualquiera. Si uno se pone a mirar sus redes de Facebook, sus redes de Instagram, sus redes de LinkedIn, empieza a encontrarse un montón de gente desconocida. Eso está empezando a generar una transformación en torno a realmente yo con quién me conecto. No solo es el con quién, no solo las personas con las que vivo, sino las personas con las que yo puedo llegar a tener una conexión directa. Entonces, si encuentro que hay personas aficionadas en hacer pan en casa, encuentro una red, de alguna manera me empiezo a conectar, puedo llegar a generar esta respuesta. 2 respuestas que se asocian al tema de la pandemia. El de la izquierda hace parte de las soluciones que han ido surgiendo ya en esta apertura que ha empezado a generar Wuhan hacia nuevamente salir a las calles, y este es un sitio que se llama Meituan, desarrolló unos escudos para proteger la comida y los comensales cuando las personas van a un restaurante o cuando las personas están en un sitio. Entonces, cuando te venden la comida, te venden esta especie de cartón que tú armas y quedas como una especie de búnker protegido para que otras personas no puedan contaminar tu comida. No diría, esto puede llegar a parecer exagerado, pero con todas las dinámicas y las lógicas que estamos empezando a generar en nuestra cabeza, asociadas al tema de la asepsia,
puede llegar a ser una solución interesante para poder plantear en este proceso de reinvención incluso de los restaurantes. La de la derecha, Netflix se dio cuenta que la televisión por cable estaba cogiendo un poquito de fuerza y lanzaron el aplicativo, la extensión Netflix Party, que lo que empezó a hacer y lo que hace, para los que no lo conocen, es de alguna manera permitir que las personas en tiempo real, yo haga una comunidad, todos veamos una película, una serie al mismo tiempo y todos la comentemos al mismo tiempo. Esto puede parecer raro porque es un poco contradictorio y por eso la traje acá. Es la manera como se empieza a adaptar las marcas o nos empezamos a adaptar las marcas a las condiciones del consumidor. El consumidor quiere compañía, el consumidor quiere experiencias en tiempo real. A pesar de que Netflix es mírelo cuando quiera, mire lo que quiera, aquí es un poco lo contrario, es arme su comunidad y empiece a analizar, digamos, todas estas condiciones desde esa misma comunidad. La segunda tendencia que encontramos nosotros se llama ecoansiedad y es una que va a empezar a tomar mucha más fuerza y es el tema de pasar del estado ecológico a la vergüenza ecológica. ¿Qué es pasar del estado ecológico a la vergüenza ecológica? Es el temor que nos da a veces el hecho de no ser ecológicos, por no hacer parte de esta gran oleada global. ¿Qué genera este cambio? Es un cambio de moral argumentado por la sexta extinción masiva y todo lo que el año pasado generó alrededor de Greta Thunberg, alrededor de figuras como Leonardo DiCaprio, y en este momento las noticias que han empezado a generar en diferentes partes del mundo, incluido Medellín, es esas condiciones favorables de la cuarentena para los animales y para la recuperación del medio ambiente. Vemos esas imágenes de Wuhan antes de la cuarentena, después de la cuarentena, en términos de protección del medio ambiente. Vemos cómo los delfines llegan a la bahía de Cartagena, a la bahía de Santa Marta. Aquí en Medellín vemos cómo empiezan a pasar monos, cómo empiezan a pasar iguanas por los diferentes puentes que empiezan a darse ya alrededor de todo esto. Y los conceptos claves que empiezan a aparecer acá son viajes contributivos, de qué manera yo puedo empezar a generar un aporte en términos de aumentar, pues digamos, ese consumo de CO2. No sabemos ahorita el tema de la movilidad en términos de los carros después de esto, qué prácticas de teletrabajo empiecen a quedar en algunas compañías y en algunas empresas, qué prácticas en términos de trabajo, de compras por internet. Y aquí vuelvo un poquito al tema del paradigma dominante de cambio. Son muchas las recomendaciones que nos están dando en estos días a los empresarios. Nos dicen, migre todo hacia el internet, haga todo eso. Si yo lo que estoy haciendo es yendo del paradigma dominante de cambio desde el circuito de la corriente y haciendo lo mismo que están haciendo todos en este momento para responder a la crisis, pues voy a estar detrás y voy a estar compitiendo por precios. Aquí el asunto es ir reinventarnos de verdad y romper el paradigma para poder aprender a navegar con esa corriente. Acceso restringido por preservación, ya se tocaba desde antes de esta cuarentena. Entonces, en lugares donde ya el acceso era demasiado complejo y se estaba generando contaminación, en lugares naturales muy hermosos, el consumo lento, la medición de huella de carbono, la lucha generacional y principios como el de la economía circular. Un par de ejemplos acá que incluso a nivel local han surgido demasiados. La startup FruPro es una startup que surgió ahorita en estos días en Inglaterra y lo que hace es conectar productores de alimentos con minoristas para reducir el desperdicio de comida. Entonces, FruPro en tan solo 2 días logró alimentar a más de 500.000 de personas, que es una de las soluciones también desde la innovación frugal, pues que se empieza a proponer también hacia estos días. El de la derecha es un personaje que se volvió muy viral y muy famoso, pues como hacia el mes de diciembre, enero, tal vez febrero, que es Marce la Recicladora, que seguramente esto han empezado a surgir muchas iniciativas. Traigo apenas un par de ejemplos por temas de tiempo de lo que puede llegar a aparecer de ejemplos de aplicación de la tendencia. Marce la Recicladora lo que hace es abrió su canal YouTube en mayo de 2019 y desde ese momento ha mostrado el lado humano de la profesión. Incluso ahorita generó una campaña para generar protección pues, a las personas recicladores adultos mayores para establecer una serie de políticas y elementos. La tercera de ellas es Transformación. ¿Por qué Transformación? Esta podría estar de primeras y es lo que más se ha generado alrededor de todo esto, y es que el 2020 para los consumidores será el futuro de lo social. ¿A través de qué? A través de las conexiones significativas. Estamos ante una generación que busca cambios. ¿Qué es lo complejo de este tema de búsqueda de cambios y de transformación? Que nosotros tenemos instalado el chip de la tecnología. Si no sabemos algo, vamos y lo buscamos por internet y la solución se nos da de forma inmediata. Así queremos los cambios que se nos den ya. Hay procesos de cambio que son mucho más paulatinas a pesar de que estamos viviendo pues toda esta locura en términos de transformación. Se irá en contra de las redes como espacios tóxicos, es algo que se ha empezado a comprobar. De hecho, muchos famosos han empezado a perder seguidores en redes porque muestran su gran casa, pero pues se quejan porque está lloviendo, se quejan porque su comida está fría cuando tienen abundancia, y ese chip social está empezando a coger mucha más fuerza desde ese punto de vista. Entonces irán contra las redes como espacios tóxicos y lo que se va a buscar son espacios más privados con afinidad de intereses.
Se habla acerca de lo inclusivo, la economía colaborativa, asumir una postura en torno a la polarización, cuál es mi postura, hitos de cambio, el tema de empoderamiento, vinculación a causas, marketing con propósito, el tema de la solidaridad, que tanto se empieza a hablar, pues digamos, en estos días. ¿Cuál es el qué del cliente? ¿Quiere que yo lo acompañe? Entonces lo sigo acompañando. Yo tengo la capacidad financiera para mantenerme relevante ante el cliente así no le esté vendiendo, probablemente muchas compañías no las tenemos. Entonces tengo que empezar a analizar, digamos, como toda esa dualidad que se empieza a generar alrededor de esto. Dos ejemplos de este escenario de consumo, el de la derecha es Hacer para Salvar, que es una iniciativa de aquí en Medellín muy interesante, donde muchas personas, y lo que les digo, aquí se me pueden quedar demasiadas por fuera y seguramente ustedes, las personas que están conectadas, ustedes desde la UDA conocen muchas más, pero es simplemente un ejemplo. Son personas aficionadas a la impresión 3D, que lo que están haciendo es donando su tiempo para poder empezar a generar ayudas a las clínicas, a los hospitales y suplir la demanda de los dispositivos médicos. Y la de la izquierda se llama Hello Stranger, que es un aplicativo que desarrollaron también en el Reino Unido, que lo que hacen es que las personas calificadas donan su tiempo real a partir de 30 minutos según la necesidad que aparezca. Las personas que necesiten esa donación acceden a la aplicación y un extraño le dona el tiempo a través de plataformas remotas. Entonces yo digo, yo necesito cuidar a mi hijo mientras voy a Merco. Entonces conéctese a través de la plataforma, háblelo, distráigalo y durante esa media hora se empieza a generar todo esto. Esto va muy alineado a la tendencia que apareció aquí en redes la semana antepasada, que las personas estaban posteando diciendo como yo soy diseñador y si alguien necesita de mi ayuda, con todo gusto lo haré. Eso es como un call to action también que se empieza a generar allí. La cuarta ya es las 5 para pasar como a la fase pues de resolución de preguntas y de las personas que están allí pues interesadas en generar un aporte, es bienestar mental. Y bienestar mental es todo el tema de las preocupaciones y las presiones. Las marcas están creando nuevos productos, lo que buscamos es calmar y tranquilizar y ofrecer seguridad en este momento de incertidumbre y de cambio. Buscan en las marcas precisamente eso, que les ofrezcamos esa idea de seguridad, así nosotros no las tengamos. El enfoque aquí es pasar del cuidado físico y permear hacia la salud mental. Conceptos que aparecen acá, atención plena y bienestar, entornos de silencio y de meditación que empiezan a surgir, ansiedad por presión laboral. Muchas personas están agobiadas por el tema del trabajo en casa, que se les ha aumentado y triplicado porque las lógicas son distintas. Entonces, ¿cómo yo puedo como marca generarle y bajarle esa presión de su estrés laboral? Saturación por vida 24/7 más en este momento, agotamiento como fenómeno de salud ocupacional, reinventar mi rutina que se ha dado ahorita a través de las familias. Algo positivo que ha empezado a generar es que familias que tal vez están conviviendo en este momento y no se hablaban, se están hablando, está empezando a generar una idea alrededor de la cocina, alrededor del ejercicio, están empezando a entender también en qué trabajan los otros. Muchas veces salíamos a las 8 de la mañana, llegábamos a las 6 de la tarde, hablábamos con nuestros padres, con nuestros hermanos y no sabían qué hacíamos cada uno de nosotros, salvo lo que le contábamos en una conversación corta, lo que empieza a aparecer acá. Ese bienestar mental también se asocia a las llamadas. Hay personas que nunca se hablaban con su familia, se están hablando cada 8 días, están estableciendo plataformas, así como lo del principio del abuelo en videollamada, comunicándose con el abuelo por videollamada cuando nunca se llamaba y nunca se hablaba con él. Este me parece muy interesante el siguiente, que es asumir el arte de no hacer nada, que es también una tendencia opuesta que ha ido surgiendo, que es una tendencia de los países nórdicos, que se llama cocooning, que es la idea de que yo tengo en algunas épocas permanecer en mi casa, pero sin una presión específica. Hay muchas personas que he visto en este momento en redes que están diciendo, no, vea, yo no mínimo voy a leer un libro, ni voy a salir de esta cuarentena con 5 negocios, ni voy a hacer esto, ni voy a hacer esto, como todas las metas que nos autoimponen también. Y está absolutamente lógico lo que empieza a pasar. Simplemente disfrute del tiempo, hágalo, pues digamos que también hay que tener en cuenta las restricciones financieras y otro tipo de restricciones que se empiecen a dar allí. Y creación de atmósferas positivas. Dos ejemplos acá muy interesantes. El de la izquierda es una marca de vestidos de baño que se llama Somersault, y ellos lo que hicieron fue su línea de atención al cliente, la convirtieron en una línea de ayuda y de levante de ánimo durante el aislamiento. Entonces lo que hicieron fue todas sus redes, su línea telefónica, las personas que quieran ayuda se pueden comunicar con la marca y ellos le mandan un mensaje de texto, un video de meditación, un GIF. Las personas de servicio al cliente continúan trabajando en vez de para ventas, están trabajando para subirle el ánimo a la gente. Y el de la derecha se llama Sky Art, y Sky Art es un colectivo comunitario en California, en Chicago, perdón, y este colectivo comunitario pues hacía cursos para personas vulnerables de creatividad, para desarrollar la creatividad en los niños, para mantenerse activos. Ellos dijeron, bueno, y ahora los niños no van a poder venir, los papás no tienen plata para los kits, empezaron a armar kits de suministros creativos y a partir de allí con tutoriales de arte
que les mandan a través de telefonía, a través de WhatsApp para las personas que no tienen planes de internet, empiezan a hacerle la continuidad para que no se pierda esa esencia. Y la quinta y última tendencia son los metaversos. ¿Y metaversos qué es? El cambio en términos de la relación significativa con la tecnología. Entonces, a través de avatares, a través de conexiones multidimensionales y empezar a ver la verdadera potencia que empieza a tener la tecnología en ese sentido. La diferencia entre privado y anónimo, entre necesidad humana de compañía, entre respuesta emocional, inteligencia artificial, todos los influyentes virtuales. La imagen de la derecha es de Fortnite, la imagen de abajo es del concierto más grande y históricamente se ha generado, que es un concierto donde las personas, a través de sus avatares, asistieron a más de 10 millones de personas al concierto en la plaza principal del programa. Diría 10 millones de personas conectadas, las personas que de pronto son más tradicionales, somos más tradicionales, diríamos, no, pero la gente, no había nadie ahí. Claro que sí, cuando la persona decide crear su avatar, está realmente allí y esto está atendiendo al aumento y puede ser una solución que se empieza a dar en estos momentos. Experiencias táctiles, valorar la autenticidad, la relación entre lo real y lo virtual, la interacción social versus las métricas de vanidad. Un par de ejemplos, porque estos hay muchos, dos interesantes. El de la izquierda lo encontré, pues empezó a pasar en las noticias al principio del cierre de la cuarentena, cuando en la zona de la costa atlántica muchas personas entrevistaban que les habían cancelado sus grados y pues tal vez uno a veces decía, pero qué absurdo, le cancelaron el grado, pues que le llegue el cartón a la casa, pero nosotros no sabemos si ese era el propósito, ese era el corazón de la persona. Si era el corazón de la persona y le quitamos eso, le quitamos lo más importante de la conexión con la marca, en este caso la universidad, evidentemente fue un tema coyuntural. Esta universidad de Japón que se llama BBT, lo que hizo fue utilizar robots, conectó en la pantalla los rostros de las personas, obviamente estaban conectadas en tiempo real, y el robot recibía el diploma, hacía toda la ceremonia, y hicieron toda la ceremonia sin necesidad de que las personas estuvieran allí, pero estando allí en tiempo real. Y el de la derecha se llama Where Next, que es un documental llamado The Birders, que cuenta la historia de un viaje virtual de avistamiento de aves. Yo diría, el avistamiento de aves lo puedo hacer en casa, pues ellos lo están haciendo. Lo más interesante de para los que les llame la atención este tema de avistamiento de aves, es que a lo largo del recorrido uno puede encontrar más de 100 especies de aves colombianas desde su hogar. El enfoque del documental, a pesar de que es una solución de Estados Unidos, está básicamente concentrado en todo esto. Bueno, ¿cómo generar innovación desde las tendencias? Para pasar enseguida pues algunos aportes. Lo primero es entendiendo las prioridades y cambios del cliente. Entonces, jerarquizando cuáles son permanentes y cuáles son transitorios. Tengo que identificar eso. Las curvas, lo que les digo, era un poco una idea del meme, pero tengo que analizar cuáles van a ser permanentes y cuáles transitorios. Lo segundo es indagando los cambios que se relacionen con mi proyecto. Hoy, de ayer a hoy, de hoy a mañana. El dónde, si me cambió, ¿será que va a continuar ese dónde? El cuándo, si me cambió, ¿será que va a continuar? El cómo y el con quién. Lo tercero es analizando lo que no se modifica. Es ese foco central que me va a permitir a mí realmente entender cuál es el propósito de mi compañía y el propósito que hace que los consumidores le compren a mi compañía. El cuándo, el cómo y el con quién pueden cambiar, pero probablemente el qué y el por qué no. Lo cuarto es indagando las tendencias. Las tendencias en este caso es una invitación para entender el cambio. No son verdades absolutas pues de lo que está pasando, pero sí nos dan una dirección de lo que puede llegar a aportarnos pues en esos ejercicios en los que estamos nosotros de reinvención. Y lo quinto es analizar las tendencias que se asocian con mi proyecto a través del tablero de innovación adjunto. Nosotros les vamos a enviar este tablero de innovación, este lo generamos nosotros, es una adaptación de un tablero de innovación que es el cuadro de tendencias de consumo, que es sobre todo el bloque 5, y en este cuadro empezamos a tener dos bloques principales. El bloque de arriba es cómo cambia la forma de hacer negocios y los intereses de mi cliente, desde lo que les estaba diciendo ahorita. Responder las preguntas. ¿A qué le está dando importancia a mi cliente en esta categoría de proyecto empresa? Segunda, ¿a qué cambios mi cliente usuario se relaciona con mi proyecto empresa hoy y de hoy a mañana? Tercera, ¿qué no se modifica y permanece del cliente usuario, el qué y el por qué? Y ya la parte de abajo es cómo podemos utilizar las tendencias para generar innovación. Y aquí digamos que se basa en 5 bloques esenciales. El primer bloque de ellos es qué tendencia de las que conversamos ahorita, las que ustedes pueden investigar. Yo no estoy diciendo que esta sea una verdad absoluta porque estamos absolutamente con demasiada información. Lo importante es saber qué información tomamos. Esa es una propuesta que hacemos nosotros para esto. Y a partir de allí empezar a analizar por qué emerge y qué está cambiando. Esta tendencia que yo estoy investigando es una transformación a gran escala o está desencadenando cambios inmediatos. No utilicemos el tema del coronavirus como una gran tendencia, sino cosas mucho más específicas y puntuales, pues porque eso ya nos está generando una gran complejidad dentro de eso. ¿Cómo otras empresas están aplicando esto? Empezar a entender ejemplos de cómo otras empresas están solucionando, a pesar de que nos lleva de pronto a un nivel hacia la derecha de los tipos de empresas
de la obsolescencia, porque empezamos a ser seguidores, nos van a permitir saber empezar a nadar para no ahogarnos, para luego aprender a navegar. Es una solución que se puede dar. Desde el cliente usuario, ¿qué se está generando? ¿Qué quieren las personas y qué tienen las personas con respecto a esa tendencia? ¿De qué personas puedo aplicar mi tendencia? ¿A los usuarios actuales o a los nuevos usuarios? Probablemente un tema de redefinición de modelos de negocio es una invitación también que se empieza a dar acá, el tema de establecer nuevos negocios es otra invitación que se empieza a dar acá, reestructuración de la empresa es otra invitación que se empieza a dar acá, y no solo acá, sino en todos los expertos pues, que han hablado de estos temas en los últimos días. La D, ¿con qué grupo de, la E, perdón, ¿dónde podría aplicar esta tendencia a mi proyecto? ¿Será que puede ser una visión a largo plazo? Muy importante tener 3 horizontes temporales, el presente desde la acción, el futuro cercano y el futuro lejano, para poder empezar a entender, digamos, todas esas 3 temporalidades. Yo puedo responder a lo inmediato, tengo que tener claro el propósito, pero si no estoy pensando en una ruta más adelante, yo sé que es muy difícil pues establecer esa ruta, pero es una necesidad que se empieza a establecer acá, en mi modelo de negocio, en mi experiencia, en mi producto o servicio, en mi campaña. Y ya el último es cómo puedo aplicar esta tendencia y qué innovaciones pueden surgir de allí. Entonces yo puedo leer el tema de transformación y puedo decir, ve, para esto puedo establecer una campaña y la campaña se basa en que por cada producto estamos apoyando tal comunidad. Pues, y hay ejemplos, pues digamos, que empiezan a validar, digamos, todo esto. ¿Cuál es mi invitación para ya pasar como a la parte de aportes? Es analizar qué tan relevante voy a ser, y a partir de ese qué tan relevante voy a ser, si mi importancia es alta o baja en este momento dentro de mi empresa, qué relevancia yo quiero obtener más adelante. Fíjense que aquí la curva no llega hasta abril, y es hacia dónde quiero ir yo y hacia dónde quiero dirigir mi proyecto. Si empecé a perder relevancia en este momento, probablemente algunos están hacia abajo, pero la idea es volver a coger la curva hacia arriba. ¿Con qué? Con un nuevo negocio, analizando, interpretando. Aquí no hay solución, no hay, digamos, cosas escritas sobre piedra, pues, de lo que se debe hacer. Son propuestas de lo que nosotros consideramos, pues, que podemos empezar a trabajar dentro de este contexto. Entonces, espero no haber hablado tan rápido, normalmente hablo muy rápido. Aquí están mis datos de contacto, está mi perfil de LinkedIn, yo normalmente comparto artículos, comparto análisis pues, de lo que se empieza a dar, un perfil aquí de un perfil de Instagram donde se aportan también consejos, mi correo corporativo de colegiatura, y pues muy abierto a lo que necesiten. Lo que les digo, estas no son verdades absolutas, sino son pautas de cosas que hemos ido pensando, que consideramos pueden aportar a los ejercicios de construcción de las empresas. Y muchas gracias, y Mauricio, pues te dejo pues para que hagas la moderación que necesites. Claro que sí, muchas gracias, Oscar. Tenemos varias personas con la mano levantada. ¿De acuerdo? Pido que por favor se prepare Juan Carlos Cardona y Jorge Tobón. Mientras ellos se preparan, tengo una pregunta de Diana Rodríguez. Sí. Ella dice, Rodolfo Ginás afirmó hace poco a un medio periodístico que el cambio en el cerebro no se da de forma tan rápida y que realmente un par de meses en confinamiento no tendrá un mayor impacto en nuestro cerebro y en nuestros hábitos. ¿Cómo se conecta esto con el concepto de cambio de hábitos en 21 días que nos expusiste al inicio? Sí, no, precisamente por eso es que este momento es un momento distinto a todo momento que hayamos nosotros experimentado con anticipación. Es lo primero que tendría aquí que decir. Lo segundo es lo que hablaba, no es que todos los hábitos van a cambiar. Y aquí la invitación no es tanto de, vea, todo va a cambiar, sino la invitación es, analicemos en mi consumidor qué cambios se están generando y cuáles de esos a nivel de continuidad van a ser transitorios y cuáles van a ser permanentes. En ningún momento pues desconozco pues digamos la teoría pues y el argumento pues de Ginás, pues del doctor Ginás en este sentido, sino es la realidad de lo que estamos viviendo y la realidad que desde el punto de vista de mercado empieza aquí a generarse. Entonces es analizarlo, no todo va a cambiar, pero si no estamos pendientes, si nos quedamos simplemente quietos pensando que todo va a volver a la normalidad después de que acabe todo esto, eso no va a pasar. Vamos a volver a una nueva normalidad y eso es una realidad. Claro, es el análisis de qué permanece, pues qué de lo que cambió, ¿cierto? Va a permanecer y que vuelve otra vez a la normalidad. Sí, todo no va a cambiar, es claro. Jorge Tobón tiene la mano levantada, podríamos activarle por favor el micrófono a Jorge Tobón. Jorge, ¿puedes activar tu micrófono para poder formular la pregunta? Federico Vázquez nos pregunta, para el consumo masivo se ajusta bastante bien lo que planteas, pero danos por favor tu posición alrededor de los negocios B2B, sobre todo productos y servicios bastante técnicos en las compañías.
La persona que escribió, si quiere, dígame un poquito de qué se trata el negocio B2B de ella, porfa, mientras voy Federico, hablando. Federico, si puedes levantar la mano, nosotros te podemos habilitar el micrófono para que formules tu pregunta en directo. Bueno, no, Oscar, primero que todo, pues gracias por la presentación. Creo que es muy interesante y no, nunca es demasiado toda la información que uno pueda tener para después tomar decisiones y después con buen juicio encontrar el o los caminos y los escenarios pues que lo van a llevar a uno a salir adelante en esta situación y en muchísimas otras, pues. Yo creo que aquí lo que hay que encontrar es un patrón de comportamiento y un patrón de flexibilidad personal y de las compañías, no solamente compañías, sino de todas las organizaciones de toda clase. De acuerdo. Mi pregunta es hacia productos y servicios que sean muy técnicos, es decir, hay compañías que vendemos productos para la operación de compañías o servicios para las mismas. Hablo, en el caso particular mío, por ejemplo, algunas líneas de productos es baterías para montacargas, por ejemplo, ¿cierto? El tema del estudio de tendencias ahí se hace particularmente complejo, el tema de desarrollo de nuevos productos y pilotear, hacer pilotos, hacer productos mínimos viables en esos negocios B2B tan Experimentar técnicos, es más se costoso, sí. hace exactamente, pues por muchas cosas, porque no hay facilidad de hacer un muestreo representativo pues de clientes para experimentar, o hay problemas con propiedad intelectual o muchas cosas. Entonces, yo Total. quisiera saber como tu posición y tu experiencia alrededor de ese tipo de cosas. Yo interactúo todos los días pues en los ecosistemas. Yo me presento pues yo soy Federico Vázquez, soy director de innovación de una compañía que se llama Tronex. Creo que estamos conectados por ahí en LinkedIn. Ah, sí. Después conversamos pues con mayor tiempo. Por supuesto. Pero además pues soy docente en la Universidad de Antioquia, en EAFIT, de las maestrías correspondientes de innovación en ambas, pero esa para mí ha sido una conversación permanente y me interesaría mucho saber tu posición acerca de esos estudios de tendencias, esas vigilancias estratégicas en negocios B2B. Claro, mira, lo primero es empezar a identificar dentro de las tendencias, digamos, es más un tema de analizar cuáles son los hechos, pues estamos en una situación que demanda tres horizontes temporales, ¿cierto? El presente, el futuro inmediato y el futuro futuro, que yo llamo futuro futuro, pues que es donde ya empezamos a aplicar lógicas, pues ya vinculadas al tema de la prospectiva y la manera como se pueden empezar a generar, pues, nuevos negocios y nuevos escenarios pues alrededor de toda esta serie de elementos. Cuando hablamos de ese presente, pues inevitablemente pues habrían estrategias para los tres niveles. Para el presente, pues si la empresa, digamos, en este momento está parada, es analizar de qué manera conservamos la relevancia con esos clientes, de qué manera esas empresas y empezamos a generar un aporte hacia esos mismos clientes, de qué manera las empresas empiezan a ver en ese aporte que yo le estoy generando en términos de conocimiento, en términos de soporte. Evidentemente tengo que empezar en mi supervivencia y para eso pues ya empiezan a aparecer un montón de figuras económicas para poder garantizar todo esto, pero de cara al cliente, digamos, que es lo que estamos convocados pues nosotros acá, lo primero es mantenerme relevante hacia él, con conocimiento, con microaprendizaje, que le empiezo yo a dar, digamos, en ese sentido. Ya desde el punto de vista de la experimentación, empezar a evaluar qué tan fuerte va a ser la recuperación o qué tan rápida, pues empezar a analizar unos pronósticos en términos de recuperación sectorial y qué tan fuerte y qué tan rápida va a ser la recuperación de ese sector que estás planteando ahí. Para analizar si lo que hacemos es redefinir el modelo de negocio, empezar a buscar otras categorías de producto distintas, otras categorías de cliente distintas, pues si es que vemos que la recuperación, porque el producto que me estás planteando es absolutamente específico. Y ya desde el punto de vista de prospectiva, es analizar como esa visión mucho más de largo plazo, en donde lo que empiezo a hacer acá es desde la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, analizar más allá de las tendencias inmediatas, porque esta información es muy de este año. Esta información no está proyectada a 5 años o 10 años, sino son cosas que probablemente se pueden aplicar acá y pues de ahí entiendo pues un poco la pregunta que estabas empezando a establecer y empezar a establecer esa línea de cuáles son los hechos portadores de futuro. Cuando hablamos de hechos portadores de futuro, hablamos de diferentes tipos, cuáles son robustos, ¿cierto? Cuáles son inmediatos, cuáles van a ser emergentes y empezar a analizar un poco cómo va a cambiar esa industria desde el punto de vista de la perspectiva.
Si quieres, yo te puedo compartir con todo gusto, me escribes ahí a través de LinkedIn y te puedo compartir un material muy interesante de cómo generar esos estudios y lo haría con todo gusto, como para no alargar más la respuesta y te puedo compartir algo específico. Muchas Perfecto. gracias, gracias. Muchas Ahorra gracias. tiempo para una o dos preguntas más. Le voy a pedir el favor que se vaya preparando Julie Serna para que le vayamos activando el micrófono. Mientras tanto, Nelson García nos pregunta, teniendo en cuenta que quiero expandir mi empresa a lugares donde los hábitos y la cultura es diferente, ¿cómo empezar a implementar esta flexibilización en mi empresa con los trabajadores, cambiando la estructura empresarial y que si le podemos dar algún ejemplo práctico? Bueno, lo primero, en este caso, ¿cómo se llama él? Disculpa, Nelson Mauricio. García. Nelson, lo primero, Nelson, es que digamos que en este momento el tema del analfabetismo visual y el tema de la transformación digital, hablemoslo desde una perspectiva muy amplia, pues eso tiene muchos vectores, ha permitido que se empiecen a aplicar demasiadas herramientas y ha permitido que de alguna manera empecemos a llegar a lugares donde no hemos llegado. Con los trabajadores es cambiar la lógica no puede ser la misma que estábamos aplicando en la presencialidad. Allí no se trabaja por horarios, sino se trabaja por objetivos, las reuniones tienen que adquirir un hábito distinto. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 15 días? Que muchos trabajadores han visto muy recargada pues como su carga porque se está manejando de la misma forma como se maneja la virtualidad. Si es un proyecto que empieza de cero, hay una oportunidad fantástica. Hay herramientas asociadas al aspecto de la colaboración que me permiten a mí en este momento, más que nunca antes, porque se han liberado demasiadas, empezar a generar pues como esas conexiones entre las diferentes personas. En cuanto a los lugares, sí hay una restricción aquí muy importante que se ha dado a través de documentos de la CEPAL, documentos del BID, y es el tema digamos, de la disminución o la reducción de las cadenas de suministro. Si lo que yo ofrezco es algo físico, tengo que tener en cuenta que ese desarrollo de economía se va a dar a través de una localía, el territorio específico colombiano. Si ya en este momento nuestra expectativa es empezar a generar hacia la parte externa todo esto, las restricciones que van a aparecer van a ser mucho más complejas por temas de restricciones enfocadas en temas pues, de asepsia y en temas de transporte. En este momento, pues incluso estamos un poco varados pues, en ese sentido y la recomendación es empezar a desarrollar mucho el tema de la industria local. Pero el tema de las conexiones es cuestión de empezar a mirar diferentes tipos de herramientas. En mi perfil de LinkedIn tengo también un artículo muy interesante de herramientas colaborativas para el trabajo remoto, por si te interesa, lo puedes mirar y cualquier cosa pues también lo podemos discutir. Ok, Julie, puedes activar tu micrófono para que formules la pregunta. Juan Camilo Vergara nos pregunta, teniendo en cuenta la situación actual, las clases virtuales y el teletrabajo que han ganado importancia relevante, ¿llegaron para quedarse? ¿Cómo proyectas este tema en el futuro? Sí, porque digamos el tema del teletrabajo, esos aspectos van a potenciarse muchísimo más. Mi punto de vista es que sí, por varias razones. Razón uno, el tema de los traslados. Ahí digamos que el gran enemigo de la implementación de estas lógicas, y hablo de muchas organizaciones, incluido pues todo lo que tiene que ver con el sector educativo pues al cual pertenezco, se habían dado a partir de no entender la lógica de este mismo trabajo. Pues yo sé lo que ahorita dijo la otra persona, el tema de los 21 días de hábito y todo esto pues como contraprestación, pero muchas personas probablemente hemos encontrado o han encontrado, algunas personas probablemente les ha ido pues muy mal con este proceso del teletrabajo, pero la gran mayoría de personas con las que hemos estado haciendo testeos, el resultado ha sido muy positivo. ¿Y qué empieza a generar de positivo? Pues para la compañía, reducción en términos de costos operacionales, en términos de arrendamientos y en términos de espacio físico. Desde el punto de vista de las personas, un mayor aprovechamiento de su tiempo, un menor impacto en términos de desplazamientos también cotidianos, se puede llegar a reducir también el tema de la movilidad, se puede llegar a reducir también el tema incluso de la misma presión. Entonces allí lo que hay que cambiar es la lógica de pensar en trabajar por horas a trabajar por objetivos específicos. Esto es complejo para nuestra idiosincrasia, que estamos acostumbrados a ver a las personas, no en todas las empresas, pero con esto digamos que nos tocó. Sin embargo, pues sí hay muchas herramientas que empiezan a generar, pues digamos, todo este proceso de control, todo este proceso de comunicación. Hoy en día uno puede hacer un trabajo colaborativo a distancia como si estuviera en tiempo real, ir más allá de esta videoconferencia. Si estuviéramos haciendo un ejercicio de co-creación de cuáles son las tendencias, probablemente hubiéramos utilizado otro programa, probablemente todos hubiésemos podido aportar ideas pues, a este mismo ejercicio de construcción, y es lo que se empieza a dar para poder abrir el espacio para todo este desarrollo de las herramientas de teletrabajo. Mi opinión es que sí es algo que no va a quedarse en el 100% de las personas y de las empresas,
pero creo que un alto porcentaje puede llegar a estar habituado a esto y puede continuar. Bueno, vamos a tratar de responder la última pregunta de Gabriel Jaime Colmenares. Gabriel Jaime, tienes habilitado tu micrófono para que preguntes si quieres en directo. Él también nos formuló la pregunta por acá. De Puedes acuerdo. dar el micrófono, Gabriel Jaime. Si no, yo la menciono entonces por acá. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola Gabriel, Hola, ¿cómo te escuchamos. estás? Mi pregunta va muy orientada específicamente para las micro y las pequeñas empresas, que para ellas es muy difícil identificar a veces tendencias porque no tienen, digamos, que el personal, la capacitación. ¿Cuáles serían esas recomendaciones específicas para esas micro y pequeñas empresas? ¿Cuáles pueden ser sus principales fuentes de consulta y algunas herramientas o recomendaciones que les podrías dar? Listo, genial. Mira, con todo gusto, si quieren, yo les envío un slide adicional en la presentación antes de compartirla con ellos, que tiene varias fuentes de consulta que ustedes pueden allí acceder, pues para Mauricio, no sé si se puede hacer eso antes de compartirles a ellos la presentación. Sí, por supuesto. Listo, Nosotros tenemos súper bien. habilitado un enlace que se los vamos a volver a poner en el chat. En ese enlace están, digamos, como las memorias de todos los webinars que hemos Ah, tenido, genial. digamos, las grabaciones y allí podemos poner también la presentación que tú vas a... Entonces, si quieres la modificamos, yo la modifico y se las envío ahorita en un rato para que estén ahí las fuentes de información para poderle responder a Gabriel, que hay varias. El asunto aquí es adquirir un hábito. O sea, yo entiendo, digamos, el tema, pues porque yo también soy empresario pequeño, pues digamos de alguna manera, y el tema del tiempo, o sea, el tiempo que uno puede dedicar para todo esto. La recomendación es que uno establezca estos temas de tiempo para no quedarse solucionando el plazo inmediato. En este momento lo tenemos que hacer pues porque estamos ante una coyuntura, ante una crisis, y lo primero que se nos pasa por nuestra cabeza es la idea de sobrevivir, pero es empezar a establecer una serie de rutinas y una serie de aspectos asociados a todo esto. Lo segundo es entender que el principal estudio de mercado para las personas y para las empresas que están vigentes y que están en este momento trabajando no es ni siquiera la información externa, es su propia información interna, que si bien se modificó, es empezar a hacerle seguimiento a los consumidores estrella o a los consumidores, es empezar a hacerles una llamada en estos días a pesar de que estemos parados. Ahí es donde está la principal fuente del estudio de mercado. Entonces podemos tener unas fuentes internas que para mí son supremamente poderosas, podemos enviarle una encuesta, podemos enviarle algo y mantener ese contacto continuo con ellos. Podemos tener nuestro local cerrado, pero eso no quita que podamos seguir manteniendo contacto con ellos. No es solo aparecer cuando ya, y listo, y ahora cómpreme. Pues porque eso de pronto en este momento estamos más sensibles como consumidores ante esas situaciones, sino es empezar a analizar esa misma investigación externa. Y con respecto a la investigación externa, yo con mucho gusto les paso algunas fuentes, de hecho, de donde se sacó esta información, para que puedan empezarle a hacer seguimiento y testeo pues ya a toda esta serie de herramientas. Voy a tratar de juntar tres preguntas que hablan de Vale. sectores muy complejos y que lo tienen muy difícil. Por ejemplo, Julián Alexander nos dice qué pasa con el sector del fútbol, los artistas, los conciertos, las discotecas. John Ortiz nos dice los gimnasios, el cine, el entretenimiento. Juan Sánchez nos dice también el turismo, porque pues digamos nadie tiene pensado viajar a Europa este año, creo, ni el próximo. Entonces, ¿qué pasa con esos sectores que la tienen muy difícil? El de entretenimiento, el del turismo, Ajá. el de las discotecas, el de los gimnasios, cuando digamos el aislamiento social va a durar incluso meses. Sí, bueno, a ver, respondo la pregunta así desde varios vectores. Lo primero, como decía ahorita, es empezar a entender pues como esos cambios en la lógica en términos de los consumidores. Y el entender esos cambios de la lógica es empezar a entender que yo puedo hacer acciones, pero que esas acciones tengo que pensarlas desde el punto de vista de monetización. ¿Qué ejemplos han aparecido, por ejemplo, en el tema de restaurantes? Pues voy a dar como un par de ejemplos allí. Tema de gimnasios, tema de restaurantes, tema de eventos, de pronto pues también se podría allí empezar a generar, que pueden llegar a aplicar pues a todos los casos ya aquí particulares. El tema de los restaurantes, pues digamos de alguna forma, si yo tengo cerrado, muchos chefs han optado por hacer clases en vivo. Entonces yo diría, fue como la primera etapa. Entonces yo hago una clase en vivo, en tiempo real, hago un Instagram o hago una transmisión como la que estamos haciendo nosotros acá, le enseño cómo hacer las preparaciones y las recetas, pero ¿qué está pasando ahí? No estoy monetizando, no me está generando absolutamente nada de ingresos. Aquí la invitación es eso que pensábamos tan global, empezarlo a desarrollar a través de más lo local.
el turismo local va a tener, o el turismo comunitario va a tener un desarrollo increíble. Si mis planes en términos de viajes se basaban en viajar a Europa, todo esto, la tasa de recuperación de la industria de turismo y de la aeronáutica se proyecta en un escenario positivo, pues qué pena ahí ser como muy real, pues como con la cifra, más o menos en un escenario optimista hacia enero, febrero del próximo año. Entonces, ¿qué se empieza a generar? No podemos salir de nuestras fronteras, no podemos salir de nuestras casas, pero cada vez eso va a ir disminuyéndose porque vamos a empezar a generar unas cuarentenas intermitentes. Cuando podamos salir, probablemente vamos a poder ir al sitio que no conocíamos de nuestra ciudad, al sitio que no conocíamos cerca de nuestra ciudad. Vamos a empezar a apreciar la riqueza de una forma distinta y a partir de apreciar la riqueza de una forma distinta, empezar a generar una apropiación también del propio territorio. Entonces ahí la migración es, si yo vendía viajes a Europa, pues por lo menos en un año o en 6 meses es muy difícil que se logre viajar y podíamos entrar allí en devoluciones, aparte de que las personas no están como con ese interés latente. Entonces es cambiar esto y enfocarnos en el turismo local y un turismo que yo pueda hacer, incluso el turismo de barrio, pues cosas por las que las personas se quieran conectarse. Acuérdense del qué, el qué y el por qué. ¿Qué no va a cambiar? El deseo de las personas de conocer, el deseo de las personas de experimentar, y ahí es donde nos tenemos que concentrar. Experimentar Europa, experimentar Asia. Pues, ¿qué pasa si ahora no puedo salir? Tengo esa restricción desde el dónde, pero lo convierto esa restricción en una oportunidad. Gimnasios, era lo que les decía ahorita. El gimnasio donde yo estoy tuvo una migración en términos de su plataforma. Los primeros días nos enviaban videos de WhatsApp. Entonces ponían a los instructores del gimnasio y nos enviaban los videos de WhatsApp. Eso no tiene monetización. Me parecía a mí una nota, pues ver a mi instructor, yo ponía el video y hacía el ejercicio en el momento que lo necesitaba hacer. ¿Qué empezaron a migrar? Empezaron a migrar eso que no se pierde, esa conexión que yo tenía con el profe, que me ayudaba, que me ha visto en mi crecimiento, que me vio muy cercano, y ellos empezaron a abrir una plataforma y están haciendo en este momento los mismos profesores clases en tiempo real y uno paga una mensualidad por generar esas clases en tiempo real, que eso no me la dan las aplicaciones, de ejercicio de unas aplicaciones geniales, pero esa cercanía, que yo sepa que si Mauricio, que está aquí al otro lado, es mi instructor, estamos en tiempo real y Mauricio me dice, hey Oscar, estás haciendo mal el ejercicio, estás muy flaco, ¿qué te está pasando? Entonces es un tema de no satanizar la virtualidad, no pretender regalar todo, sino empezar a generar como esas condiciones. Probablemente al principio habrá que hacer algunas muestras. Estos días he visto una explosión de obras de teatro en mis redes fantásticas. En este momento todos abrimos todo gratis y eso probablemente por la cuarentena pudo haber sido un error en términos de mercado general. Los webinars, las clases en vivo, las clases, ¿y qué se está buscando las personas que están abriendo todo gratis? Adquirir relevancia para que cuando se termine todo este tema o cuando hayan aperturas controladas, la persona diga, ve, yo no voy a ir al que no me dijo nada, yo voy a ir al que me entretuvo y al que empezó a generarme todo ese conocimiento y todo ese contexto en medio de la cuarentena. Son como, hay demasiadas cosas que se pueden aquí como expresar, pero creo que el tiempo también nos apremia un poco. Sí, incluso pues es súper interesante pues y acá quisiéramos quedarnos, pero desafortunadamente pues el tiempo se nos ha acabado. Bueno, y la última mano levantada, Jonathan Alzate. Jonathan, ¿puedes activar tu micrófono por favor y formulas la pregunta? Ahí tienes el micrófono activado, pero no te están... Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola, Jonathan. Perfecto. Bueno, gracias por esta charla realmente muy relevante pues en esta época. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi hermano y yo hace unos meses, específicamente en enero, pues nos pusimos en la tarea de crear trabajo, gestión administrativa y gestión pública. Empezamos a visitar municipios para ofrecer el paquete de servicios que teníamos. Afortunadamente logramos enlazarnos con un municipio, sin embargo, pues como bien sabemos, se presentó esta situación y ahora estamos guardados en casa. Entonces la pregunta mía es la siguiente, con relación al tema de la innovación, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros, en este caso, que somos una empresa que apenas empezamos en enero, prácticamente a las puertas de esta pandemia, de este aislamiento, cómo podríamos nosotros innovar y posiblemente atraer nuevos clientes o prospectos para que puedan, digamos, trabajar con nosotros? Acabo de escuchar que, por ejemplo, se está utilizando mucho el tema de procesos gratuitos para que de una u otra forma nos fueran reconociendo o fuesen reconociendo las empresas o organizaciones que quieran tener
algún usuario, ¿cierto? De la los clientes, sabiendo que somos nuevos en el mercado y apenas estamos dando el primer paso y miren lo que pasó. Listo, bueno, voy a tratar de entender, se escuchaba un poquito cortado, pero voy a tratar de responderte. Entiendo que el enfoque del mercado tuyo es el sector público, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, efectivamente. Listo. Bueno, mira, entonces el sector público definitivamente está migrando hacia otras características distintas en términos de prioridades. En este momento, digamos que han aparecido incluso demasiados convocatorias y proyectos relacionadas pues con la prioridad que se tiene en este momento. Hay una de las opciones sería alinear todo ese tema de estructura administrativa y financiera hacia el apoyo a esos procesos que se están empezando a generar, pues porque ahí está empezando a aparecer un montón de recursos que nos están llevando, pues digamos, a establecer todo esto. El hecho de que hayan aparecido ustedes con la empresa en enero, antes es una fortaleza. Yo no me atrevería a decir que es algo malo. ¿Por qué? Porque contrario de pronto a lo que hablábamos tal vez ahorita con Gabriel, que es una empresa consolidada, una empresa de base tecnológica, la empresa de ustedes tiene la posibilidad de generar experimentación. En este momento, pues ante la incertidumbre, el tema de los testeos y la experimentación empieza a cobrar una relevancia muy fuerte. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Qué necesitan las personas, los clientes que ustedes pueden llegar a tener? Esa sería la primera pregunta que podríamos empezar a generar acá. Sabemos que de otros sectores necesitan educación, necesitan tips, necesitan mejoras, ¿cierto? Y de ahí pues que empiecen a aparecer iniciativas como esta, que necesita particularmente las personas bajo las cuales estás empezando a trabajar todo esto. Y cómo empezamos también de alguna manera a mover las redes, ¿cierto? Redes como esta, redes como LinkedIn, para abrir la participación para que los conozcan a ustedes. Entonces, ahí es empezar a generar otra estrategia distinta. Por el perfil, digamos, de la empresa que tienen ustedes, yo me enfocaría en generar una estrategia muy fuerte en términos de perfil de LinkedIn y posicionamiento a través de allí y empezar a llegarle a las personas que son los tomadores de decisiones en términos del sector público a través digamos, de entender sus nuevas necesidades y readaptar su portafolio de servicios a esas nuevas necesidades. Pues es como muy brevemente lo que podría decir acá. Sí. Y me parecería súper interesante, pues como creo que tienen una oportunidad más que un problema en este momento. Listo. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias a Oscar. Les recuerdo que la próxima semana vamos a tener otros 3 webinars. El día martes 21 de abril vamos a abordar el tema de innovación educativa en ambientes virtuales. El 22 vamos a abordar cómo ser efectivos con el teletrabajo y no morir en el intento. Y el viernes 24 vamos a trabajar la adaptación financiera al cambio, adaptación financiera al cambio. Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por haberse tomado este tiempo de su cotidianidad para poder establecer estos procesos de reinvención. Como les dije, esto no es una verdad absoluta, son propuestas como las que estamos haciendo todos, de estas salimos juntos, que se despierte, digamos, como este espíritu de solidaridad entre todos nosotros y lo que de mí dependa y que les pueda colaborar, con todo el gusto estaré dispuesto a ayudarles. Muchas gracias. Esta fue una charla organizada por la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia, el Centro de Interacciones del Country Club de Ejecutivos y el apoyo de la Colegiatura Colombiana. Feliz día, que estén muy bien.